Bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa de la asignatura de Matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la profesora Irina Hernández y durante este programa me acompaña la maestra Saraí Torres. Muchas gracias, maestra Irina. Es un placer para mí acompañarles en esta sesión para estudiar el aprendizaje esperado, usa e interpreta las medidas de tendencia central, moda, media aritmética y mediana, y el rango de un conjunto de datos, y decide cuál de ellas conviene más en el análisis de los datos en cuestión. El propósito señalado es calcular las medidas de tendencia central y establecer cuál de ellas es la más representativa de un conjunto de datos. Su participación en esta sesión es de suma importancia. Para ello, les recomendamos que lleven un registro de las ideas principales, las preguntas, retos y reflexiones que les surjan. Por lo mismo, les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales: su cuaderno de matemáticas u hojas blancas, un lápiz o una pluma, una goma, sacapuntas y calculadora. Si tienen discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. En la cotidianeidad solemos ser parte de muchas estadísticas o de un conjunto de datos que debe de ser analizado para determinar su dato más representativo. Pero algunas veces se han preguntado cómo establecer cuál es el dato que mejor representa al conjunto. Antes, es importante que sepan que las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que, en un solo valor, representan una característica de un conjunto de datos. Para identificar cada una de ellas, utilizaremos el siguiente esquema. Como se ha visto, en el transcurso de varias sesiones de Aprende en Casa, existen diferentes medidas de tendencia central: la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Comenzaremos con la media aritmética o promedio. Se representa con una X sobre la cual se coloca una línea. La media es igual a la suma de todos los datos entre el total de ellos. La mediana se representa con una X, con una tilde curva arriba o con ME, y se define fácilmente como el valor que tiene la posición central en un conjunto de datos ordenados, ya sea de menor a mayor o de mayor a menor. Por último, se encuentra la moda. Esta se representa con una X y un símbolo en forma de gorro arriba, o como mo, y la forma breve de describirla es como el valor que más se repite en un conjunto de datos. También en estadística existen medidas llamadas de dispersión. Estas indican qué tan separados o distintos son los datos entre sí o con respecto a las medidas de tendencia central, es decir, al centro de los valores. Por ello, se conocen como medidas de dispersión. Un ejemplo de una medida de dispersión es el rango. El rango es igual a la diferencia entre el valor máximo y mínimo de un conjunto de datos y nos indica qué tan distantes están entre sí. Un rango alto significa que los datos pueden ser numéricamente muy distintos entre sí. En cambio, un rango bajo indica que los datos pueden ser muy parecidos entre sí. Ahora que hemos identificado las medidas de tendencia central y el rango, recuperemos los procedimientos correspondientes para la obtención de cada una. Utilizaremos los siguientes problemas para puntualizar lo que la maestra Saraí ha mencionado. En una evaluación, Laura tuvo 25 puntos y todas las alumnas y alumnos del grupo obtuvieron los siguientes resultados, incluida Laura. Ordenados de menor a mayor son 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 32, 34 y 35. Les pregunto, ¿cómo consideran que fue el aprovechamiento de Laura en comparación con los resultados de todo el grupo? Alumnas y alumnos, para este caso, ¿cuál sería la medida de tendencia central que representa mejor a todo el conjunto? Para saberlo, vamos a calcular dichas medidas. Para calcular la media aritmética o promedio, primero sumaremos los 17 datos que proporciona el problema.
El resultado de la suma es 439 y esto lo dividimos entre la cantidad de alumnos, es decir, entre 17. Queda como resultado 25.82 aproximadamente. De esta manera, podemos saber que la media, que representa el rendimiento del grupo de los alumnos, es de 25.82. Ahora, la mediana es el dato central del conjunto. Como los datos están ordenados de menor a mayor, vemos que el valor que está en el centro es el 25. Por lo tanto, la mediana es 25. Ahora calculemos la moda. Al observar los datos, vemos que hay dos valores que se repiten dos veces, 21 y 32. Por lo tanto, este es un caso llamado bimodal. Por último, calculemos el rango. El valor máximo es 35 y el mínimo es 18. Y la diferencia entre ellos es 17, valor que representa al rango del conjunto. Con esta información, podemos considerar a la media como un valor representativo del conjunto de datos. Por lo tanto, podemos concluir que el aprovechamiento de Laura respecto al de su grupo entra en el promedio. Como pudieron ver, en casos como el anterior, la media resulta un valor representativo del conjunto de datos. Pero existen otros casos en donde la media aritmética no es tan factible para representar el conjunto. Veamos un ejemplo en el cual se aplica lo que menciona la maestra Saraí. En una cancha de fútbol se registra la entrada de personas a través de un torniquete, incluyendo tanto al personal que labora ahí como a los visitantes. El registro de la entrada de personas a la cancha durante la semana fue lunes 25, martes 30, miércoles 40, jueves 50, viernes 55, sábado 62, domingo 188. ¿Cuál sería la medida más adecuada para representar el ingreso de personas a la cancha durante la semana? Para determinarlo, vamos a calcular las medidas de tendencia central y el rango. Primero vamos a ordenar los datos de menor a mayor para tener mejor control de los valores. Para calcular la media sumamos los valores y dividimos el resultado entre 7, que son los datos que tenemos. Entonces obtenemos 450 entre 7, que es igual a 64.2 aproximadamente. Calculemos la mediana. Al ser la cantidad de datos un número impar, solo debemos de tomar en cuenta que sea la misma cantidad de datos a la izquierda como a la derecha. Para este caso, debemos de contar 3 datos e identificamos a 50 como la mediana del conjunto. En este caso, no tenemos un dato que se repita más que otro, es decir, tenemos un conjunto de datos amodal, es decir, sin moda. Finalmente, calculemos el rango. Restamos 188 menos 25, que es igual a 163. Después de analizar la información, ¿qué medida de tendencia central es la más representativa de los datos? Probablemente pensaron que una solución a esta pregunta sería la media aritmética, pero la realidad es que tenemos un dato dentro del problema que se comporta de manera atípica, es decir, distinta a los demás, lo que provoca que el rango sea muy alto. Este valor influye demasiado al momento de obtener la media aritmética, por lo tanto, es más factible utilizar la mediana de los datos como un valor representativo. Muy bien, ahora consideremos otro conjunto de datos. Calculemos sus medidas de tendencia central y determinemos cuál de ellas es más representativa. En el ejemplo, hay un conjunto de 10 elementos. Al calcular la media aritmética, sumamos los 10 valores y dividimos el resultado entre 10, lo cual resulta igual a 8.4. Para obtener la mediana, tenemos que considerar que es un conjunto par. Por lo tanto, la mediana será igual al promedio de los dos valores centrales. Al contabilizar la misma cantidad de datos del lado izquierdo y del lado derecho, tenemos como datos centrales a los números 8 y 9.
obtenemos el promedio de estos. Al sumar 8 más 9, que es igual a 17, y esto dividirlo entre 2 para obtener como mediana 8.5. En este caso, tenemos un conjunto de valores bimodal, ya que el 7 y el 9 son los datos que más se repiten el mismo número de veces. Por último, para tomar en cuenta la dispersión de los datos, utilizaremos el rango. Para ello, restamos el valor máximo, 10 menos el valor mínimo, 7, dando como resultado 3. Como pueden ver, en este caso, contrario al anterior, la dispersión de los datos es muy baja. Esto debido a lo similar que son los valores. Por lo tanto, podemos considerar a la media aritmética como un dato representativo del conjunto. Analicemos un caso más, en el que tomaremos en cuenta la dispersión de los datos, utilizaremos el rango y así podemos establecer si la media es un dato representativo del conjunto de valores. Observando algunos productos de una papelería, encontramos los siguientes cuadernos, cuyo precio varía dependiendo de su marca. Empecemos con la tabla que muestra el precio de diferentes marcas de cuadernos profesionales de 100 hojas. El cuaderno Aventura tiene un precio de 38.13 pesos. El color, un precio de 37.80 pesos. Pasta dura cuesta 57.87 pesos y el escolar 12.08 pesos. Comencemos obteniendo la media del precio de los cuadernos, aplicando los procedimientos que ya conocemos. Al realizar la suma del precio de los productos, obtenemos como resultado 145.88 pesos. Ahora debemos dividir este resultado entre 4, lo que nos da como resultado 36.47 pesos, siendo este el precio promedio de los cuadernos. ¿Qué piensan? ¿Consideran que la media aritmética es un valor representativo? Obtengamos el rango que, como ya se mencionó, es una medida de dispersión que nos permite saber si la media aritmética es conveniente para la resolución del problema. Para comenzar, debemos identificar el cuaderno más económico y el más caro. Exacto, el cuaderno más económico es el de la marca escolar y tiene un valor de 12.08 pesos, mientras que el más caro es el de pasta dura con un precio de 57.87 pesos. Solo nos queda encontrar la diferencia entre ellos, es decir, efectuar una resta. Al restar 57.87 menos 12.08, obtenemos un rango de 45.79 pesos. Como pueden observar, el rango de los datos es muy amplio comparado con el precio de los productos. Por ello, en casos como este, la media aritmética no representa adecuadamente al conjunto de datos. Así es, maestra Irina. Ahora veamos un nuevo caso. En dicha papelería también encontramos juegos de geometría, los cuales también ordenamos en una tabla dependiendo su marca y precio. En esta ocasión tenemos la marca Clave con un precio de 32.50 pesos, la marca Técnica con un costo de 44.90 pesos, la marca Da Vinci con un precio de 31.50 pesos y por último la marca Grafi con un precio de 45 pesos. Efectuando el mismo procedimiento de hace un momento, comenzaremos encontrando la media aritmética de los datos. Al realizar la suma, obtenemos 153.9 pesos y al dividirlo entre 4, tenemos como resultado 38.475 pesos. Para obtener el rango, debemos únicamente encontrar la diferencia entre el precio más bajo y el más alto. En esta ocasión, tenemos la marca Da Vinci con 31.50 pesos y la marca Grafi con un precio de 45 pesos. Si realizamos la resta correspondiente, obtenemos un rango de 13.50 pesos. Anotemos en una nueva tabla los resultados de la media aritmética y el rango de los productos.
En la fila correspondiente a los cuadernos podemos observar que el rango es mayor a la media aritmética o promedio, mientras que en los juegos de geometría el rango es menor. ¿Qué creen que signifique cada una de las situaciones? Así es, cuando el rango es muy alto, esto indica que los datos son numéricamente muy distintos entre sí. En cambio, un rango bajo indica que los datos son muy parecidos entre sí. Por lo tanto, el rango es un valor que nos permite identificar qué tan alejados están los datos de la media aritmética o promedio. Hasta este punto de la sesión logramos identificar las características y los procedimientos de cálculo de las medidas de tendencia central y del rango. Ahora nos enfocaremos en establecer cuál de todas ellas es la más adecuada para representar el conjunto de datos de cada una de las siguientes situaciones. En un estudio se quería saber la edad en que las mujeres que estudiaron una carrera universitaria tuvieron a su primera hija o primer hijo. La encuesta fue aplicada a 22 mujeres, obteniendo los siguientes resultados en años: 23, 35, 32, 26, 33, 32, 26, 35, 31, 23, 31, 34, 33, 29, 30, 21, 36, 32, 31, 23, 35 y 32. ¿Qué medida de tendencia central representa mejor este conjunto? ¿Qué tan dispersas son las edades de las mujeres con carrera universitaria al momento de tener a su primer hijo? Para dar solución a este problema, compararemos las medidas de tendencia central para saber cuál sería la más adecuada. En esta ocasión, les ayudaremos con los procedimientos para que sea más factible realizar la comparación. Después de ordenar los valores y de realizar los cálculos correspondientes, tenemos que el valor de la media aritmética es de 30.13 aproximadamente. El valor de la mediana es de 31.5. La moda de este conjunto es 32, ya que es el valor que más se repite. En cuanto a la dispersión de los datos, el valor máximo es 36 y el valor mínimo es 21. Por lo tanto, su rango es 15, que es un valor elevado en el contexto del conjunto de datos. Conociendo ahora las medidas de tendencia central y de dispersión, ¿podrían identificar cuál es la más adecuada para representar al conjunto? La media aritmética, la mediana y la moda tienen valores muy parecidos, pero ¿cómo podríamos establecer cuál de los tres es el más adecuado? Seguramente en casa ya tienen la respuesta y sobre todo con base en el dato que nos permite sustentarla. Como vimos y comentamos, el rango en el contexto del problema es un valor elevado. Así es, maestra. Y como sabemos, la media aritmética es un valor que es muy sensible a los datos máximos y mínimos. Esto quiere decir que si la dispersión de sus datos es muy alta, no conviene tomar este valor como representativo del conjunto de valores. Como la moda tiene una frecuencia de 4 que podríamos considerar baja en comparación con el total de datos, representa a una parte mínima de ellos y no la tomaremos en cuenta. Entonces, al descartar la moda y la media aritmética como datos representativos del conjunto, optaremos por tomar en cuenta a la mediana, que tiene un valor de 31.5, para dar solución a la pregunta planteada. Veamos otro problema en donde debemos decidir cuál medida de tendencia central es la más adecuada para representar el conjunto de datos de la situación que se presenta. El dueño de una zapatería lleva un registro de la medida de los zapatos de mujer que vende en su negocio para tener un control de las tallas que más se venden. La última semana vendió zapatos de las siguientes tallas: 24, 24, 25, 25, 25,
26, 26, 26, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 30, 30 y 30. ¿Qué medida de tendencia central consideran más adecuada para describir el número o talla de las personas que compraron zapatos? En casa seguro ya saben la respuesta. Veamos nuevamente la información y calculemos la media, moda y mediana para establecer cuál es la más representativa de los datos. En casa tomen nota de la información y calculen las medidas de tendencia central y el rango de los datos. Al realizar los cálculos correspondientes tenemos que la media aritmética es igual a 26.65, la mediana es igual a 26, la moda es igual a 26 y el rango es igual a 6. ¿Qué medida consideran más adecuada para representar la información? Como podemos observar, las tres medidas son muy parecidas. En el caso de la mediana y la moda tienen el mismo valor. En el caso del rango nos permite establecer que la dispersión de los datos es muy baja. Por ello, se puede considerar a la media como un dato representativo del conjunto. Ustedes en casa, ¿qué estrategia utilizaron para discernir entre las medidas de tendencia central? Anoten su respuesta en su cuaderno y compártanla con su profesora o profesor a la distancia. Como ven, las medidas de tendencia central describen el comportamiento de grupos de datos y se aplican en distintas áreas cotidianas. Por ejemplo, en un concurso se aplicaron 5 problemas a 2 grupos. Los resultados de cada grupo se muestran en las gráficas de barras. Si se entrega un premio al grupo por mejor aprovechamiento, ¿a qué grupo le darían el premio y por qué? Para dar respuesta a esta pregunta, compararemos cada una de las medidas de tendencia central de cada grupo respecto a los aciertos, comenzando por la moda. Si analizamos la moda de cada grupo, encontramos que la frecuencia de los datos se repite en el grupo A, en el número de aciertos 2 y 3. Por lo tanto, el conjunto es bimodal, mientras que en el grupo B la moda es 0. En tanto, en la mediana podemos observar que para el grupo A como para el grupo B es 2. Por lo tanto, la medida tampoco nos sirve como solución. Nos queda obtener la media aritmética y observamos que la media del grupo A es de 2.1 y del grupo B es de 2.2, que es un valor muy parecido, solo con una décima de diferencia, lo que hace difícil elegir al grupo con mejor aprovechamiento. Pero veamos qué nos indica el rango de cada grupo. En el grupo A es 4 y en el B es 5. Esto significa que el número de aciertos del grupo B son más dispersos, es decir, en el grupo A los aciertos están más cercanos a la media, lo que significa que los resultados del grupo A son más constantes o parecidos, lo que muestra un rendimiento más homogéneo. Así que podemos decir que el rendimiento del grupo A fue mejor y será a este al que le daremos el premio. Es correcto, maestra. Bien, alumnas y alumnos, hemos terminado otra sesión más de Aprende en Casa para la asignatura de Matemáticas. Fue un placer estar de nuevo con ustedes. Los esperamos en las próximas sesiones. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.